Muy buenas noches, hermanos. Espero que este mensaje, este video les encuentre con bien en sus casas. Son las 6 de la tarde en Perú. Y quisiera, grabar ahora un mensaje. En esta noche vamos a estar estudiando el capítulo 2 de la primera edición del libro John Owen y el puritanismo inglés, o el capítulo que también es el mismo en el libro John Owen y el puritanismo inglés, volumen 1, la segunda edición, es el capítulo 3. Y el título de lo que vamos a estar estudiando en esta noche es la ortodoxia protestante reformada en Gran Bretaña. Es el capítulo por Carl Trueman en su libro, ¿no? Entonces, quisiera comenzar saludándolos a todos los que nos acompañan en esta noche, y quisiera ir de frente al capítulo que nos interesa en esta noche, ¿no? Comenzar con la parte primera, con la introducción, y comenzar tratando de definir qué es el puritanismo inglés. Y dar una definición de puritanismo es difícil por la variedad de puritanos que existen y la variedad también dentro del movimiento mismo. Pero podemos definir el puritanismo como aquel movimiento de reforma dentro de la iglesia anglicana en los siglos XVI y XVII, que buscaba una reforma aún mayor dentro de la iglesia, particularmente en el énfasis de una experiencia de conversión para los creyentes. El evangelio no es solamente algo intelectual. Y el segundo punto era una reforma eclesiástica que buscaba particularmente entre las relaciones entre la iglesia y el Estado. Es decir, ¿quién tiene el control? ¿Tiene la iglesia, el Estado el control sobre la iglesia? ¿Quién tiene la potestad para dar las pautas de gobierno dentro de la iglesia? Entonces, estos dos énfasis, la conversión y las relaciones de la iglesia y el Estado, básicamente, fueron los dos énfasis principales del puritanismo inglés. Sin embargo, la tendencia dentro de los historiadores y teólogos en los últimos, desde siempre, ha sido mayormente enfocarse en estudios del puritanismo, particularmente en relación a las áreas de la sociología, la psicología o la política, particularmente tendiendo a ver al puritanismo netamente desde un punto de vista histórico-social o dentro de la historia de la iglesia, dentro de la historia de Inglaterra. Ha sido probablemente los últimos 20 años que un mayor énfasis se ha prestado a la teología puritana y la teología reformada como tal. Este resurgimiento en la academia de la teología reformada en los últimos 20 años se debe a un número de factores. Principalmente ha tenido un rol preponderante Richard Muller. Richard Muller es un teólogo historiador también, y es a través de las obras de Richard Muller que ha influenciado en toda una generación de teólogos para renovar el interés en justamente el puritanismo inglés. Hay básicamente dos puntos principales que ha sido la tesis de Muller, por decirlo así, que ha cambiado el paradigma en estudios puritanos en los últimos años. El primero de ellos es que existe una relación muy estrecha entre la teología reformada británica y la teología reformada continental europea. Es decir, la teología que se produjo dentro de Inglaterra y Escocia por los puritanos ingleses tenía muchas similitudes y estaba en conversación con la teología que se estaba produciendo en, por ejemplo, lugares como Francia o Alemania, etc. Estaba en una conversación. El segundo punto importante que ha sido de desarrollo en los últimos 20 o 30 años es la catolicidad de la teología reformada británica. Y con esto no me refiero a la iglesia católica romana o que los puritanos eran católicos romanos. No me refiero a esto, sino el extenso uso de fuentes patrísticas en su teología y el extenso uso de la teología medieval en sus escritos. Los puritanos ingleses se veían a sí mismos en continuidad
con la patrística, es decir, los padres de la iglesia, y con la teología medieval como un todo. Es una desgracia, yo creo, realmente, que en mucho del contexto latinoamericano hemos permitido a la Iglesia Católica Romana que nos robe a nuestros padres o nos robe nuestra herencia teológica. Y a veces nosotros tendemos a pensar que la Iglesia comenzó el 31 de octubre de 1517, cuando Martín Lutero clavó las 95 tesis. Esto es completamente incorrecto. La Iglesia del Señor Jesucristo comienza con los apóstoles. Y esto es algo que nosotros debemos tomar en mente, hermanos, cuando realicemos nuestros estudios. Si bien es cierto, hay discontinuidad entre los puritanos y la teología medieval y la teología patrística, también existe una continuidad en muchos puntos. Y esto es algo que nosotros debemos tener en cuenta al momento de entender este movimiento. El capítulo que estamos estudiando el día de hoy es netamente historia. El día de hoy no estamos viendo parte pastoral, no estamos viendo tampoco parte teológica, sino estamos centrándonos netamente en la parte de la historia del puritanismo inglés. Y estamos viendo el capítulo titulado en el libro John Owen y el puritanismo inglés, volumen 1, Historia y Metodología. Estamos viendo el capítulo titulado La ortodoxia protestante reformada en Gran Bretaña, por Carl Trueman. Y eso es lo que estamos viendo en esta noche, netamente un capítulo de historia. Bueno, vamos a ver ahora los inicios de la Reforma inglesa. ¿Cuándo nace la Iglesia Reformada inglesa? ¿Cuándo nace la Iglesia Reformada? Bueno, no fue estrictamente hablando con Enrique VIII, aquel que se divorció de su esposa, etc. Porque la preocupación de Enrique VIII era primariamente romper con la Iglesia Católica Romana. Sin embargo, la preocupación de Enrique VIII no era primariamente crear una iglesia reformada en Inglaterra con distintivos particulares diferentes de la Iglesia Católica Romana. No fue sino hasta con su hijo, con el reinado de Eduardo o Edward Edward VI, que podemos hablar que la Iglesia Reformada de Inglaterra oficialmente nació. Y esto fue con la publicación de los 42 artículos en 1552, lo que sería la base de lo que luego llegaría a ser en el reinado de su hermana, lo que se conoce como los 39 artículos de la Iglesia Anglicana. Entonces no estamos hablando hasta la década de 1550 que oficialmente es que la Iglesia de la Reforma inglesa comienza a surgir en Inglaterra, ¿no? Ahora, ¿por qué se pone a la década de 1550 como la fecha oficial, por decirlo así, del surgimiento de la teología reformada de Inglaterra? Y bueno, hay dos factores claves que ocurren en esta década. Bueno, ya hemos mencionado uno de ellos, quiero mencionar dos aparte de él. Uno fue Eduardo VI, el hijo de Enrique VIII, el cual promovió aún más la reforma en Inglaterra. Y las dos razones fueron estas. La primera, por un lado, aquellos teólogos ingleses que habían emigrado a lugares como Ginebra, etc., exiliados por sus creencias protestantes, regresaron a Inglaterra bajo el reinado de de Eduardo VI. Y regresaron a Inglaterra porque había tolerancia religiosa, y esto causó que algunas de las mentes más brillantes regresaran nuevamente a Inglaterra. Por otro lado, el segundo factor fue que había en Europa una intolerancia cada vez mayor de parte de Carlos V, lo cual, junto con el hecho de que Inglaterra tenía muy buenas universidades a mediados del siglo XVI, como Oxford y Cambridge, junto también con el hecho de que Inglaterra era una nación que cada vez se estaba desarrollando económicamente, produjo la migración de algunas de las mentes más brillantes de la teología reformada continental a Inglaterra. Y quiero dar solamente un ejemplo de esto. Estoy hablando específicamente solamente por poner dos ejemplos. El caso de Pedro Bermiglio, o Peter Bermigli, Pedro Bermiglio.
Pedro Vermigli se muda a Inglaterra y asume la cátedra principal de teología en la Universidad de Oxford. Mientras que por otro lado, el reformador Martín Bucero, el cual trabajaba de lado con trabajó con Juan Calvino, se muda también a Inglaterra para ocupar la cátedra principal de la Universidad de Cambridge. Entonces fueron estos dos factores, el retorno de teólogos ingleses y la migración de teólogos europeos a Inglaterra, lo cual produjo un hervidero de ideas en Inglaterra que daría inicio en las décadas siguientes a un desarrollo colosal de la teología reformada y lo que llegaría a ser la teología protestante y evangélica en el mundo de habla inglesa. De acá aprendemos, hermanos, dos puntos importantes. Creo que podemos aprender de este evento y el surgimiento de la teología reformada inglesa. Por un lado, fueron justamente estos mentores los que formaron a la siguiente generación de teólogos en Inglaterra. Y ese es un punto que debemos tener en cuenta, hermanos. Especialmente aquellos que están estudiando o estudian las escrituras, aquellos que se están preparando para el ministerio pastoral. No es coincidencia que la Ginebra del siglo XVI haya llegado a lo que fue justamente porque estuvo Calvino, o que Inglaterra en el siglo XVI, Oxford y Cambridge hayan llegado a ser centros de educación teológica justamente porque estaban teólogos como Peter Vermigli y Martín Bucero. No es esto coincidencia, hermanos. Y si particularmente me dirijo aquí a los jóvenes que están preparándose para el ministerio pastoral, busca un buen mentor. Busca un buen mentor. Aprende de él. Encuentra una persona que ame al Señor, quiera servir a la iglesia y esté lleno del conocimiento de la palabra. Pégate a él. Esa es mi mejor recomendación que podría darle a una persona preparándose para el ministerio. Creo que aprendes más de la vida de una persona que de 1000 libros. Lamentablemente, no tenemos muchos de los ejemplos que tenemos en Latinoamérica, vienen de pastores o megapastores, a menudo de la teología de la prosperidad. En esta semana en el Perú vimos el caso de un apóstol, creo que es, o profeta, o bueno, ya no sé realmente lo que es, que tomó un estadio, el estadio de Alianza Lima, etc. Y lamentablemente muchos creyentes tienen ejemplos pastorales de esa manera, hermanos. Jóvenes, busca un buen mentor. El segundo punto que podemos aprender de esto es que no podemos ignorar el aspecto económico y político que juega en una nación para el desarrollo de la reforma. No fue coincidencia que teólogos como Peter Vermigli, Martín Bucero, entre otros, emigraran a Inglaterra. En parte fue por la tolerancia religiosa que había, cierto. En parte fue porque había muy buenas universidades como Oxford y Cambridge, con un ambiente intelectual muy bueno para ellos. Pero en parte también era por el aspecto económico. Y eso es algo que no debemos dejar de lado cuando estudiamos historia. El aspecto económico jugó un papel fundamental en esto. Hermanos, y yo veo a veces la tendencia, ¿por qué es que hay tantas personas ahora a menudo que repentinamente son llamadas a hacer misiones en los Estados Unidos, pero hay cada vez menos personas que son llamadas para hacer misiones a Venezuela? Cada vez veo más personas que son llamadas a hacer misiones a España, pero no hay muchos que son llamados a hacer misiones en las montañas de Puno. Y esto no es coincidencia, me parece. Lo mismo era en el siglo XVI. Yo creo que había un aspecto económico en ese entonces, y no descarto que a veces hay un aspecto económico ahora. Ahora, eso no quiere decir necesariamente que esto no sea piadoso, hermanos. Pero sí debemos tener en cuenta que el aspecto económico jugó un papel fundamental en esto. Las universidades como Oxford y Cambridge pagaban bien y trajeron a los mejores profesores. Y no es tampoco coincidencia que el día de hoy las mejores facultades de teología estén en Estados Unidos, Inglaterra, Australia, en los países más ricos, mientras que en los países más pobres no haya prácticamente nada. Uno va ahí, por decirlo así, para sudar la camiseta, por amor
por amor al Señor, pero debemos estar conscientes de esto, hermanos, y no debemos ignorar este factor, el factor económico, al momento de estudiar la historia de la iglesia y al momento también de estudiar nuestra propia cultura y nuestro propio contexto, hermanos. El tercer punto que quiero ver en esta parte introductoria es la reforma en la liturgia que se dio en esta parte inicial de la reforma inglesa. Un tercer punto que llegaría a ser de suma importancia en la reforma bajo Eduardo VI sería la reforma en la liturgia. Cuando estos teólogos migran nuevamente a Inglaterra, traen nuevas ideas que habían aprendido del continente, bajo Martín Lutero, Melanchthon, Calvino, etc. Y esto produjo debates que fueron particulares y distintivos de Inglaterra y de Gran Bretaña. Y me refiero particularmente aquí a la liturgia, al estilo de adoración, a la vestimenta de los clérigos y a la iglesia en su relación con el Estado. Tanto John Hooper en Inglaterra como John Knox en Escocia se oponían fuertemente a cualquier cosa que no estuviera específicamente prescrita en las Escrituras. Esto eventualmente desencadenaría una guerra civil casi un siglo más tarde. Pero las semillas vemos que se están sembrando aquí en 1550, en 1560. Esto sería la base de lo que más adelante llegaría a ser conocido como el principio regulador, el mismo que fue aplicado a la iglesia, etcétera, a la adoración, a la vestimenta de los ministros, etcétera. El principio regulador básicamente señala que en relación de lo que se hace en la iglesia, particularmente en lo relacionado a la liturgia y la adoración, debemos hacer solamente aquello que está prescrito en las Escrituras, en contraposición al principio normativo, que afirma que tenemos libertad de hacer todo aquello que no esté prohibido explícitamente en las Escrituras. Mientras que la iglesia reformada generalmente tendió en su vasta mayoría al principio regulador, la iglesia luterana tendió al principio normativo. Y esto se deriva directamente de su interpretación de Éxodo 20 y los 10 mandamientos. Si ustedes ven, el decálogo en los compendios de teología reformada es diferente al decálogo en las iglesias luteranas, justamente por la unión del primer con el segundo mandamiento, etc. Y eso es importante, hermanos, porque el día de hoy yo creo que el área de la adoración de la iglesia es uno de los puntos que más débiles en nuestra teología latinoamericana, hermanos. Yo veo que el surgimiento de una esfera de cantantes profesionales en la iglesia realmente lo que hace y lo que hace con el tiempo es matar el canto congregacional. La muerte del canto congregacional en el siglo XXI está directamente relacionado con el surgimiento del canto congregacional como un show y un espectáculo en las iglesias en la actualidad. Yo creo que esto que debería propiciar el ambiente para la adoración, al final cae en el emocionalismo, imitando un concierto secular en una iglesia. El uso de luces, micrófonos, etcétera, que no tienen en sí, el uso de un micrófono, etcétera, no tiene nada de malo, pero conlleva el resultado, yo creo que ha sido la muerte del canto congregacional. Y si esta tendencia sigue, como veo que está siguiendo en la actualidad, yo creo que lo que va a producir va a ser que cada vez más y más el canto congregacional en nuestras iglesias va a morir. Eduardo VI muere, tuvo un corto reinado y le sucede su hermana María I de Inglaterra, quien, aunque tuvo un corto reinado entre 1553 y 1558, ella era católica romana e hizo una persecución de tal magnitud y brutalidad a los protestantes ingleses
que ha pasado en los anales de la historia como María la Sanguinaria. María la Sanguinaria hizo una terrible persecución a los reformados en Inglaterra. Quizá el mayor opositor de María I de Inglaterra fue John Knox en Escocia, quien a través de su predicación se opuso fuertemente a ella y escribió, bueno, la criticó muy fuerte. Si ustedes leen alguna vez los sermones de John Knox y la manera como describe a María, la Jezabel de Inglaterra, Knox no se guardaba nada en adjetivos con ella. Sin embargo, María tuvo un reinado solamente de 5 años y en 1558 ella muere, dejando a su media hermana a cargo del trono, Isabel de Inglaterra. Y aquí es donde comienza a ponerse las cosas más interesantes con la era isabelina. En 1558 fue con Isabel que oficialmente la iglesia anglicana se independiza de la iglesia católica romana con el acta de supremacía de 1559 y da características distintivas a la iglesia de Inglaterra que antes no tenía. Algunos de los puntos que se dieron aquí, por ejemplo, fue la obligatoriedad de la asistencia los domingos por la mañana a la iglesia bajo pena de multa. Es decir, que si tú no ibas a la iglesia el domingo por la mañana, el gobierno te ponía una multa. Y yo la primera vez que leí esto, estaba leyendo el libro El arte de predicar, The Art of Prophesying, de William Perkins. Y él, en una de las aplicaciones que da al momento de predicar, él está hablando de los diferentes tipos de público al cual debes tener en cuenta. Está hablando de los desanimados, los creyentes verdaderos, los que están así medios tibios. Y uno de los públicos que él dice, Perkins menciona algo así como, piensa en aquellos que solamente van a la iglesia para no pagar la multa. Y yo me puse a pensar, ¿de qué está hablando Perkins? Y es justamente eso, está haciendo referencia al acta de supremacía de 1559 y a la obligatoriedad que impuso Isabel para que la gente vaya a la iglesia. Fue también bajo el reinado de Isabel que se publicaron los 39 artículos en 1563. Sin embargo, aunque se publicaron los 39 artículos, etc., los debates sobre el uso de la vestimenta, el correcto tipo de adoración, etc., fueron cada vez más en aumento. Y si podemos poner un rótulo o un titular a la década de 1560 a 1570, yo creo que sería ¿quién manda a quién? Este sería un título excelente para describir a la época isabelina. ¿Quién manda a quién? ¿Y a qué me refiero con esto? ¿Quién tiene control o quién tiene el derecho para dar las políticas relacionadas con la iglesia? ¿Es el rol del gobierno dictar las políticas de la iglesia? ¿Es el rol de la iglesia dictar las políticas del Estado? ¿Cómo se entiende la relación de la iglesia con el Estado? Ahora, hermanos, nosotros debemos tener en cuenta algo. Que nociones que para nosotros serían completamente normales el día de hoy, como por ejemplo la independencia entre la iglesia y el Estado, aún no habían sido desarrolladas en el siglo XVI. Esto todavía no existía, estaba todavía en parte seminal. Aquellos que abogaban por la independencia entre la iglesia y el Estado, los puritanos, a menudo eran confundidos con anabaptistas radicales, quienes también abogaban por algo similar. Sin embargo, la gran diferencia entre los anabaptistas radicales, por ejemplo, los anabaptistas de Thomas Mützer, entre otros, era que ellos no solamente abogaban por la independencia entre la iglesia y el Estado, sino que estos proponían una eliminación completa, en la mayoría de los casos, una eliminación completa del Estado y una sublevación del Estado. Esto es muy diferente de la postura inglesa, la cual asumía, puritana, la cual asumía una independencia entre la iglesia y el Estado. Es diferente decir que el Estado y la iglesia son independientes a decir que no existe un Estado. Es una postura muy diferente. Y esto cada vez más generaba los debates en la década de 1550 y 60.
Otro punto importante que ocurrió aquí es la publicación de la Biblia de Ginebra en 1560. Ahora, no hay nada particular acerca de la traducción de la Biblia de Ginebra. Ya estaba antes la traducción de Tyndale y más recientemente la traducción de Wycliffe. Lo que sí fue importante de la Biblia de Ginebra es que la Biblia de Ginebra tuvo notas de estudio. Y estas notas de estudio fueron producidas por teólogos ingleses en exilio en Ginebra, los cuales estaban en contra de las propuestas de Isabel en Inglaterra. Ahora, en las notas, esto era lo radical de las notas. Las notas de la Biblia de Ginebra sembraron las semillas para un apoyo teológico de la sublevación del pueblo a un rey malvado. Y usaban un número de pasajes para esto, para justificar una sublevación del pueblo a un rey malvado. Por ejemplo, una de las más famosas se encuentra en la nota de Éxodo 1:19, en el cual se menciona a las parteras en Egipto que mintieron al faraón, y como consecuencia de mentir a faraón para salvar la vida de los niños de Israel, Dios las bendijo. De lo cual las notas de Ginebra concluyen que en caso de tener un rey malvado, podemos mentirle a este rey malvado y estamos llamados a sublevarnos a un rey malvado. Ahora, la pregunta del millón es, ¿quién define y bajo qué parámetros se define un rey malvado? Y este fue el punto. ¿Quién define y qué es un rey malvado? ¿Bajo qué parámetros? A menos de que haya un estándar para medir a un rey malvado, la interpretación de quién es un rey malvado, a no ser que sea alguien como Hitler, obviamente, es un poco, completamente, yo diría, subjetiva. ¿Es un rey malvado alguien que no es protestante? ¿Es un rey malvado alguien que no es capitalista? ¿Es un rey malvado alguien que tiene muchas mujeres? ¿Cuál es la definición de un rey malvado? Y esto serían las semillas que pondrían la fundación teológica para que más adelante ocurriera la primera revolución en Europa. Es la revolución puritana. El decapitamiento de Carlos I, de Charles I, fue justamente por esto. Y fue mucho antes de la toma de la Bastilla en la Revolución Francesa. Mucho antes. Esta justificación también se dio luego en la independización de las 13 colonias de Estados Unidos del control inglés. La justificación del rey malvado. Y quisiera el día de hoy hacer un breve video. Y quisiera terminar esta sección hablando de un teólogo más. Quisiera hablar de William Perkins para terminar esta sección. William Perkins. William Perkins es considerado el primer teólogo de calibre internacional inglés, netamente inglés. William Perkins. Sus obras tuvieron tal impacto que se creó todo un mercado de traducción de sus obras del inglés al holandés. Perkins edifica sobre la base de Teodoro Beza, particularmente en relación al decreto de Dios y la predestinación, pero a diferencia de Beza, él reconstruye el decreto de Dios y la predestinación netamente desde un punto de vista cristocéntrico. La teología obviamente esa es una supersimplificación y siempre hay riesgos con simplificaciones. Pero si diríamos que la teología de Beza era un poco más centrada en el decreto de Dios, la teología de Perkins era más centrada en un aspecto cristológico. Y el entendimiento de la predestinación y el decreto de Dios desde un punto de vista cristológico sembró las semillas en su libro, particularmente como La Cadena Dorada, entre otros, para lo que más adelante sería conocido como el infralapsarianismo, lo cual llegaría a ser la postura más popular
en Inglaterra y en la teología reformada más adelante, ¿no? El infralapsarianismo en contraposición con el supralapsarianismo, ¿no? El supralapsarianismo yo creo que fue la postura más popular a finales del siglo XVI. Sin embargo, a comienzos del siglo XVII y mediados del siglo XVII, el infralapsarianismo fue más popular. Si ustedes leen, por ejemplo, los escritos de Bavinck, él menciona que él no era ni infralapsario ni supralapsario, sino que se inclinaba, no era ningún lapsario, pero si habría que tomar uno, se inclinaba hacia el sublapsarianismo, ¿no? Entonces vemos esta progresión histórica de supralapsarianismo a infralapsarianismo y luego a un sublapsarianismo, ¿no? Sin embargo, la importancia de Perkins no es solamente en la parte de los lapsarianismos, sino es particularmente relevante por su desarrollo de lo que se conoce como la teología experimental puritana y el desarrollo de teología casuística, que es básicamente la aplicación de toda la teología a todas las áreas de la vida de todos los hombres, particularmente en áreas, por ejemplo, cómo se aplica la teología a la familia, cómo se aplica la teología a los esposos, cómo se aplica la teología a la crianza de los hijos, cómo se aplica la teología en las relaciones interpersonales o las discusiones entre esposos, cómo se aplica la teología en la iglesia, cómo se aplica la teología en la adoración, cómo se aplica la teología en el discipulado, cómo se aplica la teología en la evangelización, cómo se aplica la teología en una relación de política entre iglesia y Estado, cómo se aplica la teología incluso a las políticas económicas del gobierno, etcétera. Eso es algo que hemos perdido por completo en muchos aspectos. Basta comprar muchos de los manuales de matrimonio para ver cuánto de psicología secular, que no tiene nada de base bíblica, contienen. Y a veces se justifica una base bíblica solamente por citar un versículo. O basta con comprar un libro de finanzas bíblico, que es básicamente conceptos financieros que no tienen nada que ver con las escrituras, pero se pone un verso bíblico para justificarlo. Y yo creo que esto se ha perdido. Por ejemplo, no muchos entienden cómo se relaciona la teología con eventos que están teniendo lugar el día de hoy. Por ejemplo, cómo se relaciona la teología con la crisis migratoria que estamos viviendo el día de hoy. Particularmente en el Perú estamos viendo una crisis migratoria venezolana muy grande. ¿Cómo se relaciona? ¿Cómo debemos entender esto desde un punto de vista teológico? Hermanos, si tú no puedes o no quieres aplicar la teología a esto, entonces tu cristianismo y tu entendimiento del evangelio es muy, muy reducido. Básicamente, si no entiendes las implicancias del evangelio, no has entendido el evangelio. Si no entiendes cómo el evangelio se relaciona a la manera como te debes relacionar con tu esposa o tu esposo, no has entendido el evangelio. Si no entiendes cómo el evangelio se aplica al momento de una crisis migratoria, no has entendido el evangelio. Este es un asunto que tiene todo que ver con cómo entiendo la teología a todas las áreas de la vida. Y esto era algo que los puritanos eran muy, muy buenos. Y esto comienza con Perkins. Bueno, hermano, no quería extenderme más de media hora el día de hoy. Ya son más de 30 y algo minutos que estaba hablando para hacer un video corto. Y quisiera hacer otro video corto la próxima semana. Hermanos, solamente recomendarles, no dejen de leer su libro, John Owen y el puritanismo inglés, por favor. Estamos leyendo el capítulo titulado La ortodoxia protestante en Gran Bretaña por Carl Trueman. Termínenlo de leer esta semana. Si hay preguntas sobre este capítulo, háganlo en los comentarios, conversen, dialoguen, etc. Si no están de acuerdo con lo que he dicho, está bien, pueden hacer un comentario, no me ofendo. Eso sí, si hacen un comentario contradiciendo, que sea al menos con sentido. Si citan un verso, estúdienlo, no solamente lo citen por citar, por favor. Otro punto que quería mencionarles antes de despedirme, hermanos, es, por favor, hemos publicado otro libro llamado El misterio de la providencia, de John Flavel. Es la obra completamente traducida del inglés. Ha sido difícil y nos ha demorado meses la traducción. Las notas de latín, griego y hebreo han sido traducidas por mi persona y me ha demorado semanas
traducir, bueno, yo no lo he traducido, revisar el texto, editarlo. Mucha gente ha puesto muchas horas, se han invertido recursos para hacer disponible esto para el pueblo de habla hispana. Hermanos, si no, necesitamos colocar algunas copias para poder cubrir recursos. Si hay alguna manera de que nos pueden apoyar, sería comprando nuestros libros. Si ustedes apoyan comprando los libros, vamos a publicar aún más obras. Tenemos ya la traducción de otros libros de Flavel. Ya tenemos lista 3 otros libros de Flavel. Vamos en la mitad de la traducción de la obra Teología Bíblica de Gerhardus Voss. También un libro de John Bunyan, Gracia Abundante para el Principal de los Pecadores, que ya está casi al 80% de su traducción, entre otras obras. Pero hermanos, a veces yo creo que editoriales grandes a veces no se animan a traducir estos libros porque piensan que nadie los va a comprar. Y es realmente triste como ver que las obras de Cash Luna se venden por docenas de millares. Pero las obras, por ejemplo, de un teólogo como Jonathan Edwards o Flavel o Owen, se venden un par de docenas, hermanos. Y yo creo que esto también parte yo creo que todos podemos poner un granito de arena. El granito de arena le estoy poniendo yo, Elliot, todos los que están apoyando de alguna manera. Y también tú puedes apoyar de repente comprando un libro, hermanos. Y bueno, espero que esta sesión haya sido de utilidad para ustedes y que el Señor nos bendiga y nos ayude cada día a vivir de una manera que le agrada, hermanos. Una teología que no afecta el corazón no sirve. El mayor daño que le puede hacer Satanás a una persona es pensar que porque lee más libros de teología es más maduro. Esto, no hay nada peor que esto, hermanos. No debemos confundir piedad con la habilidad de leer un libro, hermanos. La piedad se cultiva en esto, hermanos, y esto es algo que aprendemos de los puritanos. Que el Señor les bendiga, hermanos, que tengan un buen día del Señor el domingo, y la próxima semana terminamos lo que falta de este capítulo. Que el Señor les bendiga, hermanos, que tengan muy buenas noches. Muchas gracias, me despido, hasta luego.